Y nuestro contacto habitual con Noel Alejandro Leal para saber de primera mano cómo siguen las cosas en el país. Noel Alejandro Leal, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny, profe, buenas noches a todos los que nos escuchan. Y gracias. Gracias a vos por estar siempre y por decirnos siempre lo que va a pasar mucho tiempo antes. El problema es que todavía no te hacen el caso que merece, porque después se cumple todo. Por ejemplo, no es difícil, es despertarse nada más y tener en cuenta que estamos hablando de Venezuela. A partir de ahí, todo es posible. Hoy, en Venezuela, es viernes, estamos grabando viernes todavía porque nos seguimos cuidando. El presidente de Conindustria señaló que más del 60% de las empresas tienen inventario de gasoil para una semana, quizá semana y media. El sector transporte en Venezuela está en riesgo de dejar de funcionar de forma permanente por la disminución y escasez de diésel en el país. Pero el terquero Sandino zarpó a Cuba con petróleo venezolano desde la refinería de Amuay. Si esto no es socialismo, no sé qué será. Exactamente así, la gente todavía no lo entiende. Ejemplos de esto sobran, fíjate, hay un ejemplo histórico que la gente para muchos es desconocido, pero simplemente es una muestra más. Cuando Cuba dependía totalmente de la Unión Soviética, un saco de los pocos que se producía en Cuba ya en manos de Fidel de azúcar, un saco de azúcar se justificaba con cualquier cantidad de miles de millones de dólares que Rusia le entregaba a Cuba. Entonces, mientras tanto, en Rusia había hambre. Mientras tanto, en Rusia la represión era cada vez más fuerte. Mientras tanto, el comunismo vivía. Es decir, la estructura socialista siempre ha hecho lo mismo. La isla, en la mano de Fidel, se ha beneficiado siempre de a quien exprime. Y en a quien exprime también está la parte de exprimir a su sociedad, porque para poder satisfacer las necesidades rusas, las necesidades revolucionarias, para poder satisfacer el avance del proceso ideológico, Rusia ponía almas. Cuba ponía almas, ponía miles de soldados cubanos en Angola, soldados cubanos en cualquier parte del planeta donde la Unión Soviética lo necesitara para poder asegurar el avance socialista. Y entonces, el hambre de los pueblos, la destrucción de los pueblos por el beneficio de la revolución, para el desarrollo del proceso socialista, es algo histórico, es normal y, por supuesto, con toda lógica, como hablábamos siempre desde el principio en cuanto a esto, los bloqueos, las triangulaciones y todo lo demás, veíamos cómo el desangrar de Venezuela continuaría para poder fortalecer a la estructura cubana en el poder. Bloomberg hizo un informe acerca de las estaciones de servicio que en los últimos 6 meses el gobierno estuvo entregando a empresarios que las convirtieron en una cadena conocida como Vía. Bombas de combustible digitales, licores de alta gama, gasolina, pero ¿quién puede pagar esos precios? Bueno, como siempre señalamos también, hay dos Venezuelas. Hay una Venezuela que está bastante cerca de la nomenclatura de la estructura de gobierno, una Venezuela que vive técnicamente financiada con el hambre del resto de los venezolanos. El juego del combustible en Venezuela hay que verlo siempre dentro del proceso de lo que significa el problema que se sembró hace muchos años y que el desmontarlo se ha hecho siempre de una manera errónea. Pues. Nosotros tenemos nuestra gasolina durante muchos años fue subsidiada a niveles muy muy altos, y cuando llegamos a este proceso de hiperinflación simplemente la gasolina estaba siendo regalada, pues
por ridículo que pareciera, estaba siendo regalada. Y aún sigue siendo regalada lo que está fuera de esas estaciones de servicio. Es decir, lo que es la gasolina que se accede a través del subsidio y a través de haberse registrado en el sistema Patria. Y cada una de estas cosas que el gobierno va imponiendo para poder mantener cada vez a la población más presa dentro de los intereses del gobierno. A su vez está esto de estas bombas de gasolina. PDVSA, que instituyó en un momento, en cuando empezamos a hablar hace años atrás de la apertura petrolera que vivió Venezuela, PDVSA decidió darle forma a una cadena de combustible que llamó PDV. PDV, y el eslogan de ellos era "en la vía". Por eso es que encontramos esta cadena con el nombre Vía. No se desprende de nada del paquete original de lo que PDVSA existía, y cuando se ven todas estas bombas, por supuesto, están surtidas por PDV, Petróleos de Venezuela. No tiene que ver con lo que había sido la apertura petrolera que nosotros llegamos a vivir a finales de los 90, donde encontrábamos que teníamos las principales casas matrices de venta de combustibles. Nosotros contábamos aquí con estaciones de servicio de Texaco, BP, Chevron, Móvil, y también con PDV. Y era una competencia interesante. Las bombas de gasolina de PDV mostraban unas tiendas de conveniencia realmente bien surtidas, tenían buen servicio, y empezó lo natural del proceso de mercado. Esto es algo bien interesante para que la gente pueda entender de cómo funciona Venezuela en muchísimas cosas, y con respecto a lo que era el combustible subsidiado y por qué era tan interesante. Todas estas empresas que entraron en la apertura petrolera venezolana abrían bombas de combustible. Y estamos hablando de un mercado donde el combustible era absolutamente subsidiado, donde el margen de ganancia del combustible era realmente pequeño, y todas se peleaban por vender. Todas se peleaban por tener unas bombas de combustible que fuesen un ancla, un posicionamiento de su marca. Todos se empeñaban por tener presencia. Todo eso lo destruyó el socialismo, por supuesto. Entonces, cuando empezó Chávez con su nuevo intento de estatización y a retroceder lo logrado, a matar a PDVSA, a matar a Venezuela, por supuesto, las empresas petroleras fueron abandonando ese negocio. Y Chávez las fue corriendo del país. Hoy lo que tenemos es cuando se decide este nuevo espacio ya en el tramo maduro del chavismo, con Maduro en el ejercicio, y genera esta nueva división, una serie de bombas de combustible que empiezan a vender a lo que se conoce aquí como precio internacional, 50 centavos de dólar por litro, y mientras que las otras bombas, como te comentaba, venden todavía a un precio subsidiado. Hoy sales igual a las calles de Caracas y vas a ver colas inmensas en las bombas donde hay acceso al combustible subsidiado, y en estas bombas donde había regularmente cola porque había una gran escasez de combustible, ahora se está ofreciendo combustible con regularidad, por lo tanto las colas bajan. Y las bombas entraron en este proceso de darle a sus tiendas de conveniencia otro nivel. Ya no son las tiendas de conveniencia de aquel entonces donde tú encontrabas realmente soluciones para cualquier tipo de persona que accedía a este tipo de bombas de combustible, a este tipo de tiendas. No, ahora encuentras lo que especifica Bloomberg en el artículo: licores de lujo, cosas que te preguntas, ¿y por qué esto está en una bomba de combustible? Claro, pero ahora el gobierno comenzó la asignación del bono del carnet de la patria, un equivalente a 4 sueldos mínimos. ¿Quiénes tienen acceso a ese bono? Ok. El gobierno tiene, para lo que es la base social, es decir, para lo que no es la nomenclatura cerrada, para lo que no es tampoco la nomenclatura ampliada, una marca de la bestia. Pues la marca de la bestia es el carnet de la patria. El carnet de la patria es la manera de poder llevar un control más sobre el hambre del venezolano promedio y el venezolano que está de alguna manera más, que en alguna manera fue proclive al gobierno, y aunque quiera cambiar de opinión, siente con esa marca de la bestia su grillete que lo ata a la estructura revolucionaria. Entonces,
el gobierno también tiene otro nivel aparte del carnet de la patria, que es lo que llaman la plataforma patria, donde ahí hay muchísimas más personas y el gobierno las va incluyendo por lotes y por esquemas de ley. Y ya vamos a un ejemplo de qué está haciendo con lo que es esta plataforma patria. Ok, pero en lo que es el carnet de la patria, fueron a su inicio las personas más cercanas al gobierno que veían una posibilidad de tener más contacto y en esa idea siempre del Estado paternalista que va llevándole algún tipo de beneficio a la sociedad. Cuando te hablan de 4 salarios mínimos, te están hablando, teniendo en cuenta el salario mínimo actual y el valor del dólar, te están hablando de algo cercano a $1 por salario mínimo, es decir, este inmenso beneficio que van a recibir solo estas personas que son las más fieles al gobierno es de $4. A través de la plataforma patria, el gobierno deja de vez en cuando que la gente que está afiliada a esta plataforma reciba un promedio de $1, $1.50 a través de otro bono que han denominado bono de guerra y alguna otra de estas tonterías adicionales. ¿Cómo está creciendo la plataforma patria? Okay. La plataforma patria encontró 2 vías para su crecimiento, es decir, para el gobierno poder contar con poder decir en el mundo que tiene un soporte de ayuda social a un porcentaje gigantesco de la población. Si bien el gobierno revolucionario ha llevado al país a un 80% de pobreza, dentro de ese 80% de pobreza en el cual se ha generado Venezuela gracias al gobierno revolucionario y socialista, el socialismo del gobierno revolucionario le ofrece a través de esta plataforma una atención a ese 80% de pobreza. La primera fórmula para hacerlo fue precisamente registrando a la gente para que tenga la oportunidad de tener acceso a 120 litros de combustible regulados mensualmente a través de esta plataforma. Y ahora se ha dado la instrucción para que todos los profesores de todas las universidades públicas reciban su salario es a través de esa plataforma, matándole así hasta ese mínimo de libertad. Bien sea a través de esa plataforma pueden transferir su dinero a sus propias cuentas y una vez te van explicando que esa va a ser la vía en que vas a recibir tu salario, lo que es el pago por tu trabajo. No vamos a empezar a hablar de los ridículos sueldos que están cobrando los profesores universitarios en el país, porque también es una cosa realmente vergonzosa, pero los vas metiendo de una vez bajo esta celda, bajo esta estructura. Y esta estructura mañana te cambiará tu pago para que tu pago no sea en bolívares normales, sino que tu pago sea en el próximo bolívar convertible, o tu pago sea en petros, o un bono especial en petros para que ahorres en petros, o alguna tontería nueva que se les ocurra a través de ir alimentando más el esquema de la plataforma patria. En realidad dice que el ingreso mínimo quedó en 1.800.000 bolívares. Y el dólar este viernes 12 de marzo cerró a 1.858.754. No alcanza para comprar $1. Eso. No alcanza para comprar $1. Y entonces cuando lo sumas también, entre este tipo de chistes, lo sumas al hecho de que viene un billete de 1.000.000 de bolívares que te alcanza para 50 centavos de dólar. Ese es el proceso socialista, esa es la revolución, esos son los logros, ese es el legado. Bueno, pero el socialismo cumple con algo. Todo claro, matar a la gente. El socialismo siempre mata. Siempre con su nomenclatura que se encarga y en este proceso neocomunista es muy importante que esa nomenclatura sea estrafalaria, gritona, vulgar, decadente, para que se contagie más la sociedad con lo podrido, que la sociedad se siente identificada con lo que está podrido. Mira, lo que está podrido le está yendo bien, vamos a dejar lo correcto y vamos a asumirnos en la porquería para poder estar bien. Estaba viendo que el pago de la nómina universitaria ha generado muchísimo descontento. Hablar de que es una violación de la autonomía universitaria es ridículo, es una violación de todo. Es una violación de todo y por eso lo están haciendo y está en esta parte de lo que estábamos hablando, de la incorporación del pago de los profesores universitarios a través de la plataforma patria. Mira, yo creo que es muy importante que el país entienda
de una vez que se centre en comprender que se encuentra en un proceso revolucionario dentro de un proceso socialista para la instauración de una tiranía comunista. Si la gente no termina de entender eso, se va a seguir sorprendiendo con gotas de realidad. Lo cierto es que usted está ahogado en un mar de realidades que son producto del socialismo. Y ese mar de realidades lo van a seguir ahogando, lo van a seguir haciendo imposible que usted pueda entender cómo salir de eso. Si en algún momento usted logra tener cómo estar un poquito a flote, le mandarán olas y olas y olas a ese mar de situaciones para que usted no pueda sobrevivir y enfrentar realmente el problema. El proceso socialista busca la destrucción de Venezuela, esclavizando primero, arrebatando, destruyendo todo en todo sentido, acabando con todo, ¿no? Porque es muy importante entender que el ataque va desde haber destruido a PDVSA hasta acabar con la familia. El ataque va desde el fin de cualquier atisbo de institucionalidad con la perversión del individuo, degradándolo en todo sentido. Entonces, eso son los logros del socialismo y es muy importante siempre afincarlo de esa manera para poder entender qué es lo que debemos atacar, qué es lo que debemos identificar y qué es lo que debemos rechazar si queremos mañana. Una de las buenas noticias es que Maduro presentó las gotitas milagrosas que neutralizan 100% al coronavirus. Sí. Es la segunda vez en 3 meses que dice que tienen gotas milagrosas. ¿Alguien puede creer todavía? Hay gente que cree que Maduro abandonó el socialismo y se dirige hacia el capitalismo. Entonces, fíjate, es igual de ridículo los dos puntos, ¿no? Mira, Jenny, igual que Chávez decía que era un país potencia mientras destruía todo, igual que Fidel decía que la bahía alrededor del malecón iba a flotar leche y miel. Mira, es lo mismo. Es lo mismo, cada uno a su nivel, cada uno frente a la necesidad del momento, al tema del momento, cada uno en la estupidez y la vergüenza social necesaria para el momento. El problema, creo, también radica en confundir las palabras. Siempre nos has dicho que tanto Chávez como Maduro no son dictadores, son tiranos. El otro día me preguntaron por qué es tan importante la diferencia. No sé, el dictador no entra por votos, por lo general es por un golpe de Estado o algo así, y un dictador fue Pinochet. Fue a elecciones, las perdió y se fue. El tirano entra por voluntad popular, con Smartmatic o no importa, entra por voluntad popular y se queda. Bueno, el tirano también puede entrar, por supuesto, por un golpe de Estado, igual que una dictadura que pueda empezar por una acción necesaria se pueda degradar en una tiranía. Muchas veces lo que hace que una dictadura se transforme en una tiranía es que el país no haya entendido lo que está sucediendo, que la sociedad del país no haya entendido lo que está sucediendo. Por eso es que es algo muy importante siempre explicar de verdad y con las palabras completas lo que sucede en Venezuela para poder entender el mañana. Fíjate que ahorita vamos a unirlo con aquello. Entender el problema fundamental de lo que vive Venezuela. Socialismo. Si no identificamos bien ese problema, vamos a poder vivir el hecho de que mañana se puede instalar la dictadura necesaria comience la transformación y la sociedad simplemente empiece a socavar a la dictadura necesaria. No permita que la dictadura necesaria logre establecer la necesaria transformación del país y el impulso de la sociedad de nuevo hacia el crecimiento y el desarrollo, porque ellos siguen creyendo en la fantasía socialista. Por eso es que siempre es muy importante recordar, la estructura socialista que ha estado destruyendo a Venezuela tiene miles y miles de millones de dólares para generar la ingobernabilidad del mañana. Tiene total control de los medios de comunicación. Sabe cómo hablarle al pendejo, y el pendejo es mayoría siempre en cualquier país. Sabe exactamente cómo embelezarlo con la mentira.
sabe exactamente cómo generar caos y sacar frutos del caos. Lo único que cura y evita eso y hace que el pendejo tenga que callar es cuando le explicas a la sociedad completa cuál es el problema: socialismo. Y empiezas a identificar el ataque de mañana como parte de la estructura socialista. Lo cierto de esa estructura que nosotros entendemos hoy, que estamos viviendo hoy, por supuesto que la gente puede denominarla como si fuese una dictadura, pero ahí no se está entendiendo en realidad el problema, porque no se está entendiendo ni el fondo ideológico ni el objetivo de este gobierno, de este régimen de fuerza. Este régimen de fuerza busca la disminución del individuo, busca acabar con la esencia de la nación, busca la construcción de un hegemón que se basa en la desinstitucionalización del país para poder ir generando cada vez más opresión. Eso es una tiranía. En una dictadura, la dictadura necesaria, será una dictadura que, como toda dictadura, sobre todo dictadura vinculada al esquema ideológico contrario al socialismo, como una dictadura de derecha, lo primero que busca es reforzar la estructura de nación. Lo otro que busca es la generación de las instituciones bases que puedan darle seguridad, respeto a la soberanía, desarrollo, oportunidades y la construcción de los caminos hacia la libertad. Eso es lo lógico de un proceso dictatorial, y más cuando usted viene del caos de una tiranía. Es muy sencillo entender el proceso desde ese punto de vista para poderlo comprender lo necesario. Si usted entiende que usted está en una tiranía y que la tiranía no es ningún método legítimo del ejercicio del gobierno, que no existe manera alguna de poner fin a una tiranía sino con un hecho de fuerza, y comprende que en las dictaduras, la dictadura es un fenómeno legítimo de gobierno, tal como son las democracias o las monarquías, que la dictadura se puede llegar a algún tipo de acuerdo político para su desmontaje, bien sea a través de referéndums o elecciones, que puede establecer las vías para el desarrollo democrático. Si usted entiende esas dos diferencias, podríamos ir avanzando realmente hacia diagnóstico y cura. El problema es entender esa base. Socialismo como ingrediente que hace que es posible que la tiranía esté destruyendo al país. Socialismo como ingrediente que generará la ingobernabilidad que obligará a la dictadura a ser más dura. Es que, Noel, es imposible pensar que un pueblo sumido en esta tiranía por 20 y pico de años, y en Cuba por más de 60, pueda hacer elecciones libres y transparentes, y a partir de mañana todo está bien. No hay manera. Y más allá, que hay uno de los puntos muy importantes a entender, porque la sociedad se ciega ante una cantidad de realidades. Mira, estos 20 y tantos años de control social del país no lo logró solo la estructura del gobierno, lo logró esa estructura que se llama oposición, que es reconocida mundialmente como la oposición, y es la que le dicen al país que va a ser la contraparte en unas elecciones contra la estructura de gobierno. Entonces, en dado caso, lo que hubiese de proceso electoral sería un negocio entre socios. Entonces, vamos a suponer que por cualquier cantidad de presiones que no existen, porque esto es muy importante entenderlo, no existen, no hay nada que obligue a la estructura del chavismo a dejar el poder por ningún tipo de acuerdo. No existe. Eso entiéndalo. Los planes de negociación, justicia transicional y todo ese festival de pendejadas nada más son válidos cuando es el terrorista el que está ejerciendo la presión contra el ejercicio de un gobierno. Si la tiranía terrorista comunista está en el gobierno, ¿qué me estás ofreciendo? No existe, ¿no? Eso es un punto fundamental que se entienda en cada una de esas cosas. Por eso no existe ningún tipo de medida, de negociación, de acuerdo que pudiese poner fin a la estructura chavista del poder. Ahora, vamos a suponer que la fantasía es real y logran hacer que la tiranía vaya a algún tipo de proceso electoral. Un proceso electoral limpio. El candidato de la oposición serían los socios de la tiranía, serían los que han hecho posible la vestimenta democrática de la tiranía todos estos años. Aparte de que vendrían con el paquete de impunidad más salvaje, conocido como justicia transicional.
no pudiesen hacer ningún tipo de cambio fundamental dentro de la estructura del ejercicio, no solo de gobierno, sino de intentar poner un mínimo de orden en el país, porque ideológicamente son lo mismo. Si nosotros no cambiamos en Venezuela este esquema keynesiano, esta estupidez de la justicia social, si nosotros no nos damos cuenta de que Venezuela tiene que generar riqueza, que Venezuela tiene con qué ponerse a funcionar, que Venezuela necesita orden, que Venezuela necesita recuperar su soberanía, que Venezuela necesita enderezarse, más allá de la fantasía utópica que ofrece la estructura política tradicional venezolana, la gente tiene que terminar de comprender que solo llegamos aquí fue con esa ayuda. Entiéndanlo. Nada de lo que nos trajo aquí, nada de lo que nos hace permanecer aquí, tiene algo que aportar ni para la salida ni para el mañana de Venezuela. Por lo tanto, si aquí se pudiese jugar a la fantasía electoral de algo de eso, nada más participarían los socios del gobierno. Es decir, continuar manteniendo a Venezuela postrada bajo la lápida asquerosa del chavismo. Noel, otra palabra que también a la gente le da, no sé si miedo o incredulidad, es cuando explicas que no se le puede decir usurpador a un genocida y te responden, sí, claro, pero también es usurpador, como si eso lo hiciera menos genocida. No sé si me explico. Mira, hay un infantilismo en la sociedad por no terminar de reconocer dónde está el problema. Lo mismo que cuando siempre te saltan, es un corrupto. Yo no le explique, no le digas corrupto a un genocida, porque lo que está haciendo es escupir sobre sus víctimas. La corrupción, como lo hemos dicho 200 veces, lamentablemente en toda Latinoamérica, la corrupción no es juzgada. La corrupción no es para nada juzgada. Vean los casos, sobran los casos. Tu país, Argentina, es uno de los ejemplos más contundentes de eso, y Venezuela es otro contundente ejemplo si tomamos el hecho de todo el daño que hizo Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno y fue vuelto a votar para un segundo gobierno, y todo fue enmarcado dentro de la estructura de corrupción. La corrupción no es juzgada por el público latinoamericano a la hora del voto, pero si a la gente se le enseña que es un genocida, la cosa cambia. Por eso es que es muy importante que se entienda que la estructura chavista en el poder desde el principio persigue, secuestra, tortura y mata. Que todo lo que ha hecho Chávez y el chavismo es en contra de Venezuela y del venezolano. Que esto que nosotros vivimos, esta diáspora salvaje, es genocidio. Que el apartheid que se vivió con el Maizanta es un crimen de lesa humanidad. Que lo que refleja el informe ad hoc de la Comisión de Hecho, de las Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos del año pasado, no es un asunto después de la llegada de Maduro, es un hecho general desde el proceso chavista, y eso queda claro: crimen de lesa humanidad. Contra eso no hay respuesta democrática posible, ninguna, nunca la hubo, nunca la habrá. Hay otra frase tuya que en este momento cobra más vigencia que nunca. La revolución es una sola. Vamos a Brasil. Lula da Silva va a ser el próximo presidente. No se puede jugar a la democracia cuando está en tiranía. No se puede. La estructura de la progresía socialista va entrando en las estructuras de gobierno, del ejercicio del gobierno, ¿no? Buscan entrar a través de las academias deforman a los profesionales que van a ir ocupando, los van pensando también, y son profesionales que van a ir ocupando posiciones de ejercicio en la estructura del gobierno y en la estructura de la administración de justicia. Por lo tanto, usted se encuentra con que estos hechos que pueden señalar a una persona que tuvo ejercicio de gobierno como Lula, como Dilma, que están señalados con cualquier cantidad de actos de corrupción, que están señalados y ya sentenciados por una serie de crímenes cometidos, dentro de la estructura de justicia quedan personas que van a deformar el hecho del ejercicio de la ley. Este hecho del ejercicio de la ley permite que
se sucedan cosas como esta. Por eso hay que comprender muy bien el daño que se hizo dentro de esto. Si nosotros estábamos hablando ahorita de cómo van entrando y penetrando, ¿no?, este hecho. Ahora imagínense cuando esa estructura fue gobierno. No fue gobierno 4 años, no fue gobierno 8 años, fue gobierno más de 12 años. El proceso de Lula, el proceso del PT, el proceso que incluye a Dilma, tomó por asalto todo el proceso institucional, natural de un país. Quedan sus bases fuertes, dado que Brasil es un estado federal, Brasil viene de una dictadura no tan lejana, entonces tiene una fuerza militar con un conocimiento claro sobre sus realidades, una fuerza militar que por naturaleza respalda a Jair Bolsonaro, no solo por haber sido oficial de esa fuerza, sino porque manda el mensaje que le gusta al brasilero en el hecho de hacer valer a Brasil, hacer valer a su país. Entonces, por ese lado, Brasil ha podido contar con Bolsonaro ha podido contar con gran parte del respaldo popular, y un respaldo que nace del respeto que le tiene la sociedad a su propia fuerza armada. Y también una hermandad que ha logrado Bolsonaro con la derecha católica brasilera y con la estructura evangélica brasilera, que es realmente fuerte. Eso han sido las bases de Bolsonaro para poder estar hoy donde está. Pero la izquierda tiene control. La izquierda tiene control dentro del aparato de justicia, la izquierda tiene control dentro del aparato mediático, y la izquierda tiene mucho ruido dentro del aparato del Parlamento. Por lo tanto, lo que tú dices, ¿Lula podrá volver a ser presidente? Sí. Gracias al pueblo. Gracias al pueblo, sí. Pero principalmente gracias a la impunidad. Principalmente gracias a la violación de la lógica. Principalmente gracias a la destrucción de lo que debe ser la ley, el orden y la justicia. La política, exacto, fue un poquito nada más. La política, y por eso es que siempre se define, por eso hay que definir todo esto dentro de ese esquema, el problema ideológico. El problema ideológico, cuando ejerce, es decir, cuando el socialismo ejerce y tiene riendas dentro de la estructura política de una sociedad, el futuro de la misma siempre va a estar podrido mientras se quiera creer que se puede controlar eso dentro del marco de la democracia. Es terrible que uno lo diga, pero es algo que la gente tiene que terminar de admitir y comprender. Cuando un país pasó por un proceso revolucionario, y Lula estaba en un proceso revolucionario de formato socialista, para generar el caos que generó y que en su concepto lamentablemente no pudo continuar debido a Lavallato, entre otras cosas, eso no quiere decir que el cáncer no penetró a la sociedad y que no penetró el aparato político general. Entonces podemos encontrarnos que hasta una sociedad que, como estamos diciendo, respalda en general el accionar de Bolsonaro, puede verse su voluntad burlada electoralmente debido a que dentro del proceso fue de una vez sembrado el hecho, porque aquí hay una serie de mensajes y realidades. La primera realidad es la violación de la ley, y el gran mensaje es el que acabas de decir: Lula volverá a ser presidente, porque lo único que puede detener a Bolsonaro es Lula. Eso se lo han metido en la cabeza de la población. Por lo tanto, vendría la aceptación de lo que pudiese suceder en un proceso electoral fraudulento con total tranquilidad. El trabajo lo hacen a dos manos, lo hacen muy bien gracias al control político y gracias al control del aparato comunicacional. Otro ejemplo: la Fiscalía de Bolivia ordena el arresto de la expresidente Áñez y sus ministros por el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales. Lo hablamos creo que lo dijimos la primera semana que llegó al poder. Lo dijimos de manera clara. Si usted entiende que lo que va a pasar lo van a calificar como golpe de Estado, hágalo bien. No lo hicieron bien, jugaron a la democracia. Resultado: Bolivia de nuevo en manos del proceso revolucionario, y los que intentaron salvar el país ahora son simples delincuentes, y esos sí van a ser criminalizados, entiéndalo. Esos sí van a tener que pagar por lo que no hicieron, lo que hicieron y lo que alguna vez hizo Evo. Bueno,
Alberto Fernández dijo, yo no soy Lenín Moreno, llegué con Cristina y me voy con Cristina. Es increíble. Está diciendo que él también es un ladrón, asesino, corrupto, todo lo que es Cristina. Y para más él está intentando mandar un mensaje a sus jefes. Él está mandando un mensaje a sus jefes y sus jefes, entiéndalo, algo mucho muy superior a Cristina. Él está mandándole un mensaje a su jefe de que él no va a hacer lo que Moreno hizo con Correa. Entonces, él está con eso, cuidando sus barbas de una manera muy inteligente antes de... Bueno, ya conocemos a Cristina. Claro, pero lo que hizo Moreno fue no contra un bebé de pecho, un niño. Entonces, me gusta porque Moreno lo tildó de mafioso internacional y estúpido. Me parece fantástico. Sí, y eso queda en las palabras. En realidad, lo que hizo Moreno fue traer de nuevo a Correa, por ridículo que parezca. Lenín Moreno, que es parte de esa estructura, y un hombre con ese nombre viene con ese pensamiento, no buscó sacar a Ecuador del marasmo absurdo de la Revolución Ciudadana de Correa. No. No podía hacerlo porque él era parte de eso, pues. Entonces, Correa tenía un gran desgaste social, interno y externo. Ahora, Correa está reivindicado tal como se fue reivindicando Evo, como se reivindica cada una de estas ratas asquerosas, como Cristina. Entonces, ¿cuál es la gracia en todo este tipo de situaciones? Y es lo que estamos hablando con respecto al futuro de Venezuela. La estructura revolucionaria queda con el control del aparato comunicacional y queda con una manera increíble de penetrarle a la sociedad. Y domina al pendejo, pues, y el pendejo es bulto, hay muchos. Entonces, el riesgo que cada uno de nuestros países corre por intentar jugar a la democracia o porque en el ejercicio de la dictadura necesaria pretenden hacer una dicta blanda o exceden y pasan a convertirse en tiranuelos sin entender la necesidad de la sin entender la gran transformación social necesaria. Entonces, simplemente se pierde la oportunidad del rescate de nuestras naciones. Hay que entender, por eso es que siempre es importante explicar la realidad de lo que estamos viviendo y el tamaño del daño de lo que estamos viviendo. El daño que vive nuestro país, y en particular nuestro país, que vive Venezuela, es increíblemente profundo y en todos sentidos. Y el daño que se le ha hecho a un inmenso sector de la sociedad que se ha envilecido y embrutecido es enorme. No se asusten los que están fuera del país o muchos venezolanos que están dentro del país que dicen esto es irrecuperable. ¿No? Ejemplos en el mundo sobran de cómo un país puede llegar a un absoluto caos y se puede reformar si se quieren hacer las cosas de manera correcta. Venezuela ha vivido 2 etapas de ese tipo y la podemos volver a vivir. El asunto es entender la necesidad de hacer lo correcto aunque a la gente no le guste y después cauterizar cada uno de esos problemas diciendo la verdad en todos los sentidos. Por eso es que es muy importante señalar a gobierno y oposición como una sola cosa. Por eso es que es tan importante señalar el problema ideológico. Por eso es tan importante comprender que el daño hecho no es un asunto de malos gobiernos, es un proceso perfectamente organizado para la destrucción física de Venezuela. La semana pasada hablábamos de la señora Bachelet y su sonrisa cuando habló con Maduro. Pero ahora el embajador chavista en la ONU dijo que el informe de Bachelet carece de equilibrio. Entonces, ¿para qué tantas sonrisas? Porque lo único que importa es que todo se haga a sal y agua. Mira, Bachelet está allí para que no le pase nada a los procesos de las tiranías de izquierda y a los procesos de los países donde este tipo de asuntos van evolucionando. Para eso está Bachelet allí. Tienen que cumplir con el protocolo de por qué estás allí. Entonces el protocolo deja ver estas cosas horribles. Inmediatamente estas cosas horribles son banalizadas, por supuesto, son rechazadas, por el gobierno y son banalizadas por la estructura opositora. La estructura opositora, por supuesto, no toca ese tema, sino que dice, ay, llegaron los noruegos, vamos a sentarnos de nuevo con ellos a ver qué cosas nos trajeron.
Bueno, pero Guaidó habló con la ministra sueca de Exteriores acerca de la situación de Venezuela, algo que obviamente va a cambiar el rumbo de lo que pasa en el país. También habló con representantes de Birmania, también habló con los candidatos que van a ir a elecciones contra el candidato de Ortega en Nicaragua. Dios mío, cuánta paja se puede hablar. ¿Cómo ayuda el TPS que se le dio a los venezolanos? ¿Cómo ayuda el TPS? Fíjate que eso es una pregunta bien amplia, ¿no? Porque aquí vamos a colocarlo cómo ayuda a los venezolanos y cómo ayuda a Venezuela. A Venezuela la entierra. El TPS te da una tranquilidad de 18 meses, una tranquilidad relativa de 18 meses, y el hecho de que te pudiesen otorgar asilo te da tranquilidad de vida. Teniendo porcentualmente que la gran mayoría de los venezolanos que pudiesen abrigarse bajo el TPS están solicitando asilo, ¿en qué ayuda a los venezolanos? Cada vez es menos, cada vez se hace más chiquito. Eso fue otra de las grandes mentiras que se comió mucha gente con los venezolanos, con Biden y con cada una de esas estupideces. Pues. ¿Por qué a Venezuela la entierra? Porque simplemente se logró una gran oferta electoral y una gran preocupación por los venezolanos. Y no se logra atender el problema que es el proceso revolucionario en Venezuela. Se fortalece la idea de la negociación política para ir a un proceso de elecciones limpias, todo dentro del marco de la democracia y la constitución de Chávez. Es decir, a Venezuela la entierra. Me extraña que el secretario de Estado de Estados Unidos manifestó preocupación por la influencia de Rusia sobre Venezuela y Cuba. ¿Ahora? El tipo está nuevo, ¿vale? Quizás te está enterando. Pero era extraterrestre, porque es la única forma en que puede explicar que está preocupado. No te preocupes que los venezolanos se están enterando ahorita de que Rusia estaba aquí metida. Ah, la estructura política de naciones. Bueno. Por lo menos no es el único que está desconociendo cosas. No, quizás se está enterando porque quizás Julio Borges le dijo, mira, me acabo de enterar de esto, que es ruso, ¿sabía? Entonces, quizá por eso. Es que en realidad uno se ríe, pero es para llorar. Es que es para llorar, y si uno no se ríe, aunque sea un poquitico, uno va a enloquecer, porque la realidad de lo que estamos viviendo, el que está aquí, el que está en Venezuela, es realmente difícil y es un punto importante que hay que explicarle a muchos venezolanos que están afuera. Todos conocemos cómo es nuestra sociedad, todos conocemos cómo es de banal, de exhibicionista, de ridícula en muchos aspectos. Y mucho de lo que estamos viviendo en este esquema de esta nueva normalidad y toda esta oferta que Fede Cámaras, Fede Ñángaras, ofrece como un esquema de desarrollo y oportunidades, porque Maduro está abandonando el socialismo, se cae ante la realidad de lo que se vive en el día a día y ante la realidad de lo que sigue haciendo la estructura chavista. La estructura chavista sigue trabajando en el avance de hacer del partido el propio ejercicio de gobierno, que sea la estructura del partido quien de verdad sea la que gobierne. Para poderlo lograr, utiliza a través de la nueva Asamblea Nacional el proceso de ir convirtiendo a Venezuela en un gran estado comunal. Las decisiones de las estructuras comunales no van a ser reguladas por otro ente que no sea el partido de gobierno. Todo eso está sucediendo a la vez de toda esta fantochada ridícula de esta apertura económica neoliberal de Maduro. Entonces, entre chiste y chiste nos van matando también, pero hay un momento que nosotros, el que está aquí, necesita de alguna manera tomarlo, aunque sea con un alto grado de cinismo la situación, para no enloquecer ante la realidad. Sí, claro. El Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, publicó un informe anual sobre el estado de la democracia en el mundo. Venezuela está entre las 63 autocracias electorales identificadas en 2020. Es uno de los países menos democráticos del mundo, junto a China, Rusia, Siria, Libia, 20 países del Medio Oriente, África del Norte y África subsahariana. Es durísimo.
Es todo un récord, es muy duro. Ese informe también define otro aspecto, lo que llaman ellos autocracias cerradas. Si hacemos una real investigación sobre el hecho electoral de lo que se vive en Venezuela, Venezuela no vive una autocracia electoral debido al fraude completo y constante. Este informe refleja lo de la autocracia electoral porque cree que la oposición no trabaja para el gobierno. Nosotros vivimos una autocracia cerrada dentro de los esquemas de ese informe, el cual la gente debería de darle una ojeada para entender que el caso venezolano como tal, en el ejercicio de la opresión a la sociedad a través de un esquema legislativo, a través de un esquema de ejercicio propio de poder que pueda llegar por vías de elección y voto, no es único. El mundo está muy mal. El mundo está muy mal. Lo que vive Venezuela no es único. Lo que vive Venezuela quizás es una exageración teniendo en cuenta de que hablamos de Venezuela, que está destruida, que estás hablando de la principal reserva petrolera del planeta, que estás hablando de una reserva extraordinaria en oro, que estás hablando de un país con esta ubicación geopolítica, geoestratégica, un país sin temporadas, con una tierra increíblemente rica y fértil. Estás hablando de Venezuela. Es muy importante que se entienda. Venezuela, que fue la llama de libertad para el continente, Venezuela, que fue una llama de idea democrática para el continente. Eso es lo que destruyó el socialismo en Venezuela y por eso aparece reflejada en ese informe. El único detalle con respecto a ese informe es que si ese informe entendiese que lo que vivimos nosotros es una estructura de fraude electoral constante y que eso que llaman oposición simplemente son los asociados, son los camaradas del gobierno, estarían hablando tranquilamente de una autocracia cerrada, sin ningún problema. Que ese sería el apéndice de la situación más delicada que refleja de los países que están reflejados en ese informe. El gobierno de Biden no descarta crear una coalición internacional para forzar un cambio político en Venezuela. 8 democracias importantes: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda. Y con eso esperan fortalecer la coordinación de estos socios internacionales. También está la Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto. Basta para mí. Tranquilo. Llevemos esa discusión al Consejo de Seguridad de la ONU y contaría con el veto de Rusia y China y se acabó. Vamos a otra cosa. Sí, falta que, no sé, pongan también al, ¿cómo se llama? El Grupo de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo. Lo que pasa es que, sí, en cualquier momento Guaidó llega con una carta firmada con el resto de los miembros del Foro de Sao Paulo diciendo que hay que ir a elecciones. Mira, es que de verdad, este es el colmo del ridículo. Todo es posible. Totalmente. En estos días firmaron unos criminales brasileños, promotores de la teología de la liberación, una carta ciudadana civil y tal cosa. Y era un manifiesto tan humillante como el que de los arrastrados de aquí en 1989, que se le arrastraron a Fidel. Quizás este es más humillante todavía, ¿no? Y es para ir sembrando todo ese espacio para intentar desplazar a Bolsonaro del poder. Todas esas cosas son aplaudidas por este mismo grupo de insignes países que juran que están haciendo algo para poder ponerle freno al proceso revolucionario venezolano si no se está entendiendo el eje real del problema y que este eje real del problema solo puede ser extraído por un proceso de fuerza. Punto. Eso ha sido así desde 1999, cuando se abolió en Venezuela el Estado de Derecho, con la misma constitución con la que pretenden salir. Bueno, entonces esa es la realidad que estamos viviendo, que no es nueva y que gracias a la estructura del guiado, como hablábamos desde el principio, que el guiado venía a reinstitucionalizar la tiranía y a que fuese la aceptación internacional de su forma de gobernar, por supuesto todos estos grupos de países va a tener que formalmente ir reconociendo a Maduro como presidente de Venezuela para poder establecer algún tipo de negociación que lleve a algún tipo de proceso electoral. Estaba viendo también que hay unos expedientes ocultos del régimen venezolano con Michael Moreno. Este señor lo acusan, denuncias graves que ensombrecen a esta importante figura del chavismo. Él es convicto
por homicidio, el Moreno Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, reconocido por la Corte Penal Internacional, a la cual va y fue invitado como orador de orden de alto nivel, y presentar grandes exposiciones junto con esa lucha tan importante por los derechos humanos. Ya había sido muchos años antes denunciado por otro miembro de ese insigne tribunal, una persona que merece todo el desprecio del país, Velázquez Alvaray, y lo había señalado como miembro de la banda de los enanos, una banda que trabajaba para el que gracias a Dios ya se encuentra en el infierno, José Vicente Rangel, en el proceso de destrucción de nuestro país a través de procesos judiciales y el dominio del esquema judicial del país. Por supuesto que todo lo que está detrás del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela debe contar con la misma calidad y cualidades morales que tiene cualquier otro miembro del alto gobierno en cada una de sus esferas. Es decir, mucho esqueleto dentro del armario. Es decir, con mucha cosa podrida. Porque hay una tesis que es muy constante en esto. Aquí no es asunto de currículum, es asunto de prontuario. Directamente. Maduro admitió que la guerrilla colombiana está en Venezuela, pero hay muy poquita. No, aparte que son hermanos. Pero los que están es porque están huyendo allá, porque allá se está irrespetando el acuerdo de paz, también estará dentro del próximo discurso, y por eso hay una guerrilla que está utilizando Venezuela, que en Venezuela se porta muy bien, no cometen ningún tipo de crimen. La gente, por eso es que esto siempre es tan importante recordarlo. Hay que recordar cuando Chávez en esa Asamblea Nacional pidió 1 minuto de silencio por la muerte de Raúl Reyes, el criminal terrorista Raúl Reyes, narcoterrorista. Cuando Chávez en esa misma Asamblea Nacional del Congreso de Venezuela, donde hace vida a la oposición, donde hacía vida a la oposición y contó con el aplauso de varios insignes opositores para el momento, dijo que la guerrilla colombiana tenía que ser considerada como beligerante en el hecho, para ir haciendo después lo que Santos hizo con el acuerdo de paz. Sí, también dijo que se fue el brutal Trump, pero el imperialismo siguió intacto. Si no hablan de Trump, no viven, ¿eh? Si no hablan de Trump, no viven. Y si no hablan de el imperialismo, porque vamos al punto cuando la estructura chavista, porque ellos son, la parte pendeja es grande, ¿no? Se comen el cuento de que cuando llega Obama creen que pueden, ¿no? Y tanta cosa, y sale Chávez emocionado y va a Trinidad y Tobago y le da a Obama el libro y casi que lo besa y se derrite todo. Y cada uno de esos eventos están esperando de verdad que pueda el personaje que ejerce la primera magistratura del país, que ejerce la presidencia de los Estados Unidos en este caso, pueda hacer con los Estados Unidos lo que personajes como Chávez han hecho con Venezuela. Y no, como no pueden, entonces dice, traicionaste tus principios y el imperialismo siempre está allí a pesar de los cambios y de la voluntad de los pueblos. Eso de una vez Maduro va lanzando el camino de lo que Biden no podrá hacer, pues. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos funciona distinto. Ahí todavía queda algo de institucionalidad. El hecho de que existe un Estado federal pone ciertos frenos, y por más que ellos vayan a hacer muchísimo daño, es un daño que no se va a poder ver tan rápido como el que hacen estos en estos países donde la institucionalidad es inexistente. Ya se nos acabó el tiempo, pero te quería dejar antes otra frase importantísima de Maduro, que ellos han hecho retroceder el machismo y la cultura patriarcal, lo dijo en el Día de la Mujer, el hombre que dice que Cilia Flores es su única propiedad. Claro, el mismo heredero del legado de Chávez, cuando Chávez le decía a Marisabel, mañana es el día de los enamorados, Marisabel, mañana te doy lo tuyo. Entonces, lo cierto de esto, y a esto sí tiene su parte lógica, como nosotros lo hablábamos desde el año pasado, uno de los principales intereses en la recuperación de la Asamblea Nacional es generar una serie de leyes que pongan a Venezuela en la Agenda 2030, es decir, las leyes que la progresía utiliza para destruir países, como Venezuela ya estaba destruida gracias a la imposición directa del ejercicio de gobierno,
hay que ponerlas a funcionar para poder quedar ya en la misma línea. Es decir, todo lo que suene a leyes de género, todo lo que suene a leyes degeneradas, van a ser, por supuesto, puestas en práctica en nombre de la equidad de los géneros y la multiplicación de los mismos y cualquier otra pendejada que se les ocurra. Noel, se nos agotó el tiempo. Gracias por estar siempre dispuesto a charlar con nosotros y, como siempre, viva Venezuela. Que viva Venezuela. Venezuela lo vale. Señores, hay que despertar.